amigos, indicado, tenemos una grata visita hoy en RCR. Nos complace tener a un personaje como el doctor Hugo Neira, historiador, sociólogo, periodista, ensayista y docente universitario, descarnado para decir las cosas, ¿no? Yo leía en los 2000 un libro que él escribía, El mal peruano, el abuso del poder, ¿no? Donde él decía que la plata llega fácil, ¿no? Donde la falta de escrúpulos era una suerte de comida diaria, ¿no? La esfera de la impunidad. Han pasado 18 años, doctor Neira, y parece que, si yo recojo el libro, me da la impresión que estamos hablando del Perú actual, ¿no? Peor. Te agradezco que te acuerdas. Te agradezco dos cosas. Primero, que me ha traído café. Café negro. Ese café americano es una mariconada. Yo no, el café lo tomas con negro así, con el que tiene, ¿no? Cafeína o no, pues esto echarle agua no. Los gringos son duros en otras cosas, pero el café no. Y la segunda es que te acuerdas de ese libro. Lo escribí, yo vivía en Europa, era profesor, pero vivía más bien, estaba en Papete. Y ahí dije, el mal peruano es la plata fácil, la impunidad, ¿no es cierto?, la mafia en el poder. Eso es. Se ha ampliado, se ha repetido, y con gravedad, y nuevos problemas de la sociedad peruana, ¿no? Uno de ellos es la educación. Entonces, a lo que íbamos era, quería decirte el bien común, ¿no es cierto? Sí. Eso es muy importante. Y me preocupa lo siguiente. Me preocupa la distancia que se está creando entre el ciudadano, las masas, las grandes mayorías y los políticos. Creo que si se hiciera una verdadera encuesta de verdad, ¿no?, en todo el Perú, no esas encuestitas que hacen que son mentirosas, ¿no?, tramposas. Churchill decía, yo solo creo las encuestas que yo hago, no porque esas manipulan, ¿no? Una de verdad, habría una indiferencia muy grande del pueblo con relación al tema político. Me temo que va a haber un problema con los votos por la alcaldía. Me temo. Ya sabemos que hay un porcentaje muy bajo de ganas de votar. Entonces vamos a tener un problemita de tipo legal, se lo puede preguntar más bien a un abogado o un constitucionalista, es que tiene que haber un porcentaje determinado, sí, para que sea legítimo. Si 2/3 del voto es en blanco, ¿siente usted que puede ocurrir que estamos en como un rechazo? ¿Por qué? Por dos razones. Primero, hablemos de los sentimientos. El primero es que hace 10 o 20 años que hay una especie de desengaño de los políticos. Piensen ustedes que Fujimori hizo un gobierno con cosas buenas, introdujo el mercado, hubo el choque, y con cosas terribles, malas, venció a Sendero. En las malas, la relación con Vladimiro Montesinos y la fuga cobarde por fax. Eso el pueblo no lo puede perdonar. Esa es primera resolución. Llega Toledo como el representante del Cholo de la y descubrimos que Alejandro era más bien un americano nacido en Chimbote y no tenía nada del Cholo que representaba. Entonces, el Cholo sagrado fue un invento de la señora Carp, no existió. Segunda desilusión. ¿Dónde está el partido Perú-PSUV? Posible, ¿dónde está? Luego, Humala, Ullanta, esta izquierda militar, Velasco. Nada que ver, ¿no es cierto? Nada que ver, desengaño total. Y le da el gobierno a la señora Nadine, que es la que manejó eso. César Villanueva, actual premier, es una de las personas con carácter y con respeto a sí mismo. No aceptó ser ministro tratando con Nadine, porque ahí no lo habíamos elegido. No era una pareja real, ¿no? Un rey y una reina. Era Humala, no trataba con él y se fue. Decencia y rigor. Y entonces, muchas desilusiones, ¿no? Entonces, el gobierno de Alan García hace un buen gobierno, el segundo gobierno. Muy pésimo el primero. El segundo, bueno, lo demuele la maquinaria de la magna
comisión, sí, y lo demuele al punto que llega al 6%, 7% de las elecciones. ¿Qué pasa? Es un país que le ha pasado eso con muchos nombres y cabezas y tendencias. Imagínate, tengo una prima. Esa prima se ha casado 2 veces. Las 2 veces le ha ido muy mal. Y la última vez que le he visto me ha dicho, ya no quiero saber nada con los hombres de ningún tipo. Eso le pasa al pueblo peruano, ya no quiere casarse con nadie. Y eso es grave. Eso es grave pues no tiene ilusión. Y a eso le viene la torta encima del Poder Judicial corrupto. Oye, no me digas pues que en este momento no hay un enorme fastidio, desilusión, y eso va a hablar en las urnas. Porque el pueblo peruano se calla, sufre, se ocupa de sus cosas y la venganza es el voto. Ahora, muy pocas veces uno ve en el país que verdaderamente se hace un escrutinio real a los personajes que nos han gobernado, ¿no? Usted ha hablado con claridad de los errores de Fujimori, ha hablado de los aciertos de García, de los errores de García, ha dicho lo pésimo que ha sido el gobierno de Toledo, de Llanto Humala, pero hay un sector de la intelectualidad que decanta, ¿no? Esto es bueno para mí y esto no lo toco, ¿no? O esto porque no me conviene tocarlo, ¿no? Se lo digo porque hay un sector académico que hoy siempre tiene una mirada de acuerdo al cristal con que lo mira, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? El caso de Mario Vargas Llosa, por ejemplo, con el que usted ha tenido, digamos... vamos a hablar de Mario, entonces también. Entonces, bueno. claro, donde incluso yo la llamo a Patricia mejor, ¿no? Para que conteste por mí. Y usted le cursa una carta en su momento, una carta que en realidad va a marcar historia, porque es el justo, desde ese punto de vista, de dos intelectuales que tienen puntos de vista, pero que eso es hacer política, ¿no? Claro. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué miramos las cosas con el cristal que nos conviene mirarlos y no con un ojo crítico? Exacto, exacto, señor. El intelectual debe ser el ojo crítico. El intelectual debe estar distante del poder político. Está hecho para eso. Los políticos, por ejemplo, pueden tener el derecho, voy a decir una cosa tremenda, a esquivar algo, a no decir toda la verdad, ¿no es cierto? ¿Qué jefe de Estado va a decir qué armas tiene? Ninguno. ¿Qué jefe de Estado, un Trump o un Macron en Francia, va a decir cuántos espías tienen en Rusia? ¿Y Putin va a decir que espías tiene? No. O sea, hay algo escondido en el poder político porque es una forma de guerra, ¿de acuerdo? Pero el intelectual se debe a la verdad, si no, no es un científico. Y yo siento una desilusión porque además de que el pueblo está desorientado y fastidiado, está fallando el campo intelectual. Sin embargo, no todo, hay unos cuantos que están lejos de todo y no quieren. Yo he aprendido en Europa por mis profesores, después fueron mis colegas, pienso en Alain Touraine. Touraine es un hombre que si no hubiera sido profesor hubiera sido político y del Partido Comunista. Touraine, un sociólogo, fue a Chile, estaba casado con una chilena, se metió de obrero para conocer la vida del obrero, era un partidario de los movimientos obreros. Touraine, en Francia, nunca hizo política, nunca nos dio una clase sesgada para que pudiéramos entrar a su partido, nunca, no lo fue. Entonces, una cosa es ser político y otra es ser universitario. El universitario debe permanecer porque está obligado a la neutralidad, a buscar la verdad, incluso si no le gusta. Yo tengo que admitir, por ejemplo, que está creciendo los movimientos populistas nazis en toda Europa. No me gusta, pues es un hecho real. Tengo que decir los hechos reales. Si vas a un médico y el médico te engaña o te dora la píldora, no es un médico, pues. El médico te dice, lo siento mucho, mire usted, tiene acá una cosita rara en el pulmón, vamos a tener que examinar eso. Te tiene que decir la verdad, si no, ¿para qué vas donde el médico? No estamos todos diciendo eso, por una razón, porque las universidades se han vuelto sectarias. Una vez, un profesor de la Católica, yo enseñé en la Católica, lo voy a contar, yo enseñé en la Católica, me llamó el rector,
que se ¿Por qué llama... Marcial Rubio? ¿Ah? ¿Marcial Rubio? Marcial Rubio, que el nombre de Marcial me parece que no es... Marcial Rubio me llevó. Di clases de ciencias políticas y también de organización de textos, o sea, propedéutica, porque soy ensayista, pues escribo bien. Escribo porque he sido periodista toda mi vida, eso también es una cosa. Y entonces me fue muy bien, 2 años, me ponían buenas notas los alumnos. Por la universidad privada me llama un día Alan García, me dice: Hugo, ya era presidente, el Perú te necesita, tienes que venir a este cargo, director de la Biblioteca Nacional. Fui 3 años. Me pusieron todas las dificultades internas y externas, renuncié, me fui. La Católica no me llamó más porque ya era un sidaico, había estado en contacto con Alan García. Adiós para siempre cualquier relación. ¿Qué es eso? Eso es sectarismo. Eso ya no es universidad. Universidad quiere decir universitas. Todo el mundo puede estar, un profesor puede ser monárquico, por ejemplo, una tontería así, monárquico, o pensar que el Perú debe separarse en estados distintos, uno para Cajamarca, ¿no? Por ejemplo, para Goyo Santos, ¿ya? Entonces, ¿y qué hago yo? Lo respeto, pues. El gobierno monarquista, convénceme, ¿por qué? ¿Qué argumentos tienes? ¿Por qué razón? No es que piensas, sino por qué. Y entonces hemos perdido eso y nos hemos vuelto a las universidades, en vez de ser universidades abiertas a discutir todo crítico entre colegas, para esa cosa que existía antes, incluso en el Senado. Decía: mi querido colega, senador, usted ha dicho tal cosa, tal otra, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo en tal punto, perdóneme, yo le discuto a tal punto. Eso es razonar. Se han olvidado porque no debaten. Entonces, momento crítico gravísimo, amigos peruanos, gravísimo, ciudadanos, crisis de comprensión cognitiva en el pueblo, que ha tenido muy mala educación durante los últimos 30 años, se han quitado los cursos de educación cívica, de historia, y a la vez crisis en el lado intelectual que se ha vuelto sectario. Entonces el sectarismo es que hay una política correcta. Yo soy un incorrecto, porque soy una persona libre. No me da la gana de atacar a Keiko. Más bien me intriga qué diablos es ese partido que ha aparecido, quiénes son, de qué clase social, por qué vienen, qué conceptos tienen. No hay un estudio sobre ese partido, uno solo, para saber qué diablos pasa. Para saber qué cosa pasó. ¿Y usted qué cree que está pasando ahí? Frente a esa pregunta, ¿qué cree que está pasando? Está pasando que nos estamos contagiando el sectarismo. Yo tengo un comportamiento pues más bien humanista, es decir, respetar al otro. No estoy de acuerdo con él, pero lo respeto. Hasta que no coja una bomba, porque en ese momento ya no se discute, ¿no? Y es otra cosa. Pero ¿por qué hemos perdido eso? Antes teníamos cintura, aguantábamos a los demás. Los apristas me perseguían en San Marcos, porque era uno de los líderes de la Juventud Comunista que hablaba. Pero a lo más que me perseguían para meterme en la pila, pero no lo conseguía nunca. Una vez un aprista me preguntó, el chino Valencia, nos encontramos de casualidad en un congreso. Oye, Hugo, me dice el chino, ¿por qué mis compañeros nunca te pudieron agarrar y meterte a la pila como yo les había mandado? Le dije, no podía porque me subía al techo. Ellos también. Yo corría, ellos también. Yo conocía cómo era el techo de San Marcos, en la antigua universidad. Ellos también. Yo llegaba más rápido hasta la esquina y me tiraba y me agarraba al poste y bajaba. Eso no lo sabía, me dice. ¿Pero por qué corrías tan rápido? Y le digo, chino, ¿sabes qué pasa? Acababa de entrar a San Marcos, había terminado la secundaria. Y en el colegio era corredor de 100 metros planos. Entonces, no me podían agarrar porque corría más rápido. Pero discutíamos, éramos amigos. Nos tomamos una cerveza. ¿Qué pasa? Ese sectarismo es muy malo porque es un retroceso en la historia del Perú.
Es un momento en que hay que cambiar nuestras costumbres, hay que ser tolerante, hay que aceptar que el otro existe, que no lo vas a desaparecer. La izquierda no va a desaparecer a la derecha no va a desaparecer a la izquierda. Por otra parte, ¿qué es derecha e izquierda en el Perú en este momento? Hay un montón de derechas y hay un montón de izquierdas. Y hay varias izquierdas que no son muy izquierda, monopolizan el poder, eso ya no es izquierda, se han alejado del pueblo. Fíjate, te digo una cosa, que me parece que está tan grave el problema de la izquierda, eso que dijo alguna vez Beto Albiancén, cuando rompió, dijo, la izquierda no sirve ni para la reforma ni para la revolución. Terrible. Entonces yo me pregunto, en este momento a veces algún amigo que es de Opus Dei se acerca y me conversa, y está tan derechizado el país que un Opus Dei me parece ya de izquierda. No. Te digo porque tienen unas aperturas a muchas cosas y uno dice, Dios mío. Entonces la izquierda se ha endurecido. ¿Por qué? Hay una crisis mundial en la izquierda, es lógico, se hundió la Unión Soviética, pero lo que yo veo acá es un regreso a lo clánico, al dogma, a las ideas ya fijas, a no entender que el mundo ha cambiado. Hemos entrado a una nueva época. Y fíjate el ejemplo de Macron, el presidente Macron. ¿Por qué ha llegado al poder? Porque Macron ha dado un paso al siglo XXI. Y se ha cogido ciertos elementos que son de la derecha y ciertos elementos que son de la izquierda. Los ha combinado. Es decir, ha hecho una ensalada que ni Acurio la hace tan buena, así mezclando cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ha juntado de valores de la derecha? La propiedad. Es que es un mal. La libertad. La independencia de los ciudadanos ante el poder. Al poder hay que tenerlo limitado. ¿Y qué ha tomado la izquierda? La necesidad de los actos sociales del Estado. Hay que proteger a los niños, hay que educarlos a todos. La vejez, la salud pública gratuita, la educación pública gratuita y de calidad. Oye, ¿qué pasó? Lo eligieron. ¿Qué pasa en el Perú? No mezclan. Porque ¿sabes qué? O es una cosa o es otra. Se han vuelto entonces dogmáticos, eso tiene nombres, ¿no? Maniqueos, negro o blanco. Nada es negro por completo, nada es blanco por completo. La política combina cosas. Y si no combinan, no sirven para políticos. Ahora, vivimos en un mundo de la manipulación constante, ¿no? Sí, enorme. En el planeta. Se ha puesto en modo los fake news, que son las noticias falsas. Eso no ha acabado, van a venir cosas peores todavía. Hay técnicas hoy día para cortarle la cabeza, teóricamente, poner la cara de alguien en un cuerpo de otra persona. Lo han hecho con los de Game of Thrones, de la serie, les han cortado la cabeza y lo han puesto en hombres y mujeres en una orgía. Entonces tú los ves, las trampas van a venir en lo visual. Se están preparando trampas, hay técnicas nuevas, no vamos a poder separar lo real de lo irreal. Más difícil en lo semántico, en el lenguaje, más difícil. Pero eso maneja las pasiones. O sea, nos estamos volviendo todos fascistas. Nos manejan por sensaciones, emociones y odios. O sea, Goebbels ha ganado. Y como dice Hildebrand, en esto, y lo felicito a Hildebrand, Hitler está ganando. Hitler manejó las gentes de un pueblo inteligente a través de la publicidad y la propaganda. Y el periódico no puede ser una propaganda, ni lo que estamos haciendo es una propaganda. ¿A eso estamos llegando en el Perú, cree usted? ¿A eso estamos llegando? Ya estamos en eso. Las opiniones se forman a partir de suposiciones. Entonces fulano le ha llamado por teléfono, por desgracia, a un juez supremo y ya te cagaste. Eres un perverso también. Ya, chao, no quiero saber nada contigo. ¿Qué es eso? Eso es una forma de locura. Estamos en locuras colectivas. Estamos manejando mal y eso se puede tornar contra nosotros. ¿Sabes cómo? Elecciones del 21, un Maduro peruano. Y adiós todo lo que hemos avanzado económicamente. A eso iba. Se está propiciando el escenario político para la llegada de un caudillo que pueda ser un Maduro, por ejemplo, que nos pueda resultar un Nicolás Maduro. Sí, pues peligrosísimo. Maduro es un idiota.
Con todos mis respetos a los que manejan autobuses, era un chofer de autobús. Lo que pasa es que Chávez lo nombró porque era pues su Stalin, ¿no? Pero era su hombre de mano, ¿no? Su guardaespaldas prácticamente. No pensó que le iba a dar un cáncer. Ese cáncer de Chávez es sospechoso. La CIA es muy hábil, ¿eh? Voló. Te dan pues un pedacito de uranio, ¿ah? en una comidita, y al mes tienes un tumor de este tamaño que no te lo quita ni Dios. A Chávez lo mataron. Y eso saldrá algún día cuando la CIA 50 años más tarde ponga sus papeles en público. Esa desaparición así, era un tipo sanote, ¿ah? Un llanero de estos, el Hugo Chávez. Además, le tengo afecto por el nombre de Hugo, pero por el resto no quisieron Chávez en el Perú. Yo quiero volver a lo que usted acaba de decir hace un rato, ¿no? Que si no, en el Perú, no hacemos de la política un arte del bien común, podemos en el 2021 estar asistiendo a un escenario muy complicado, ¿no? Sí. Entonces, la gran pregunta que se hará al oyente que nos está siguiendo y que está siguiendo con atención, tengo toda la seguridad que así es esta conversación con usted, más que una entrevista es una conversación, ¿qué es lo que tendríamos que hacer los peruanos para evitar eso? ¿O qué tendría que hacer la clase política, la clase intelectual, el periodismo, ¿no? Tenemos que ponernos todos en ese nivel. Que no nos dé un Alzheimer a los 20 años. Es lo que está pasando. El Perú es un adolescente que tiene 2 siglos, nada más, 2 siglos de republicanos. Somos un país joven, ¿no? Muy joven. Fíjate, les cuento al público, ustedes dos no, pero al público. Cuando viene la Revolución Francesa, ¿saben cuánto tiempo tenían de la monarquía los franceses? 9 siglos. 9 siglos. Son países con historias muy largas. Y en esos 9 siglos montaron algo que eso no es mío. Tocqueville, que estudia la Revolución Francesa, después dice, el reloj no da marcha atrás. La revolución fue buena. Pero en el periodo anterior, en el ancien régimen, el antiguo régimen, ya se había fundado una cosa importante, la administración. ¿Saben qué? El Estado. Ya tenían Estado, un Estado monárquico, y pasaron a un Estado republicano. Nosotros no hemos dado ese paso al Estado. Entonces tenemos enfermedades de vejez en este momento. ¿Por qué? Porque el Perú no está tan mal. Les voy a decir 4 cosas que están en las estadísticas. Están en las estadísticas muy bien hechas, porque cuando hay algo bueno hay que decirlo, ¿no es cierto? El INE, Instituto Nacional de Estadística del Perú, muy bueno. ¿Qué dice? Primero, por estadísticas, la mayoría del Perú vive hoy en la costa. Al 70% está en la costa y el 30% está en las cuencas andinas. Yo nací en Apurímac, por lo tanto no es una opinión así, bueno, por primera vez en 3.000 años, porque siempre ha estado la mayoría de la población y el poder más bien en la sierra y la costa. ¿Por qué a la costa? Porque es más fácil la comunicación, la conexión, ¿no? Es plana, no hay cerros que interrumpan. Es decir, y además la gente se mueve y el comercio también. Segundo cambio extraordinario, somos un país urbano al 90%, lo cual es grave por el lado rural, muy poca gente. No solamente Lima, que es un monstruo, es una cosa. Lima no es una capital, Lima es un país, debería tener un gobierno propio. Pues es más grande que Uruguay, más grande que Paraguay. Eso tener distrititos es una tontería, eso para el siglo XIX. Incluso se había que hacer una reforma ahí. ¿Para qué alcalditos que no pueden resolver problemas? En fin, y la tercera cosa importante, somos un país alfabeto. Calculan, no se ponen de acuerdo porque es así la estadística, ¿no? Entre 5% de analfabetos o 9%. ¿Qué pasa entonces? Ya estamos solucionando. Además, el crecimiento económico, pese a todo, en 20 años ha pasado de, digamos, 1 a 4. Se tenía 800 soles de media, dólares de media al año, y hoy estamos en 4.000, 5.000. Oye, por favor. Entonces, estupendo. No está estupendo. Tenemos una crisis de orden intelectual y político.
ha retrocedido la clase política, está aplicando criterios que eran anteriores a un país que no era urbano, no saben leer. ¿Por qué no llaman a los psicólogos, a los antropólogos, a los sociólogos, ¿no? a la gente que conocen los problemas de la sociedad? Porque esta es una sociedad moderna, pero la cabeza no es moderna. La cabeza es provinciana, se encierra en unas solas cosas, no salen, no han visto. Yo he viajado, cada vez que he viajado he pensado en el Perú. El viaje ayuda. ¿Qué hay que hacer cuando uno peruano quiere entender algo? Ser un poco cosmopolita. ¿Cómo aprendió allá de la Torre cómo había que pensar política? Se fue a México cuando le deportaron, después a Oxford, y después a la Rusia bolchevique, no conoció a la Rusia staliniana. Por eso cuando conversaba con él le preguntaba cómo era Lunacharsky, cómo era Trotsky, me contaba. Eso era lo que yo quería saber. Y bueno, después de eso, la Alemania del Weimar, veía ya a los nazis en las calles, los primeros nazis. Y bueno, ¿qué hizo Mariátegui? Fue a estudiar Europa. La cabeza más lúcida que hemos tenido en el campo político, fue y se casó con una italiana, hizo un viaje que le valió todos los doctorados que nunca hizo en el Perú. ¿Y qué cosa ha hecho Vargas Llosa? A los 22 años se fue. ¿Y dónde escribió sus poemas Vallejo? En Francia. Hay que irse un buen rato y comparar. ¿Por qué nunca comparamos? ¿Por qué nos miramos el ombligo? Porque ningún candidato a la alcaldía ha dicho cómo se soluciona el tránsito. ¿Les digo cómo? Fíjense lo que estoy diciendo. Hay una solución para el tránsito. Lo he visto en Bogotá, lo he visto en la Ciudad de México, lo he visto en Santiago por casualidad. ¿Saben qué es? Algo que se hizo en la época de Velasco por razones del gasto de gasolina. ¿Bicicleta? Claro. La gente no toma el carro, a la excepción de la policía, ¿no es cierto? Claro, las ambulancias y cualquier otra cosa así, digamos nacional o general, los privados se dividen par o impar por la placa. Y los del par, por ejemplo, salen lunes, miércoles y viernes. Y los de lo contrario salen martes, jueves y sábado. ¿Qué es eso? De 2 millones de carros, solo 1 millón circula. ¿Por qué tienen que circular todos los carros cuando van por lo general con una sola persona? ¿Cómo lo hacen en México? Igual, con una escarapela de un color y una escarapela de otro. Y en Santiago igual, también, A y B. ¿Por qué Velasco se hizo acá? Que se hizo acá. Yo tengo una sospecha. ¿Sabes por qué? Porque hacer ese cambio es un decreto. Y es menos mal que va a haber una sola autoridad para Lima, un decretito, un papel. Pero, compadre, ¿dónde coimeo? Yo voy mi pronóstico son los semáforos técnicos y todo lo demás, y ahí pues, ¿cuánto cae, no? Entonces, hagan algo que no le traiga plata al alcalde, pues, un decreto. Y la gente aceptaría eso perfectamente, porque somos sociables los peruanos. Entonces, yo te llevo pues mañana, vives cerca de mí, eres mi vecino, tú eres mi primo, pues me llevas mañana y yo te llevo pasado. O te organizas para que un día la mujer te lleve y otro lo llevas a ella porque trabaja también. Es muy sencillo. Orden, ¿no? Orden. Organización de vecinos, de gente inteligente que están cerca, eso se hace así y se resuelve. ¿Por qué no lo ha dicho? ¿Cuántos hay que no lo han dicho? Uno solo. Y existe. ¿Sabes por qué? Porque no viajan, pues. No salen a investigar cómo diablos lo hace Bogotá. ¿Por qué no hay esos problemas? No salen del Perú, porque nunca comparan. Están muy así puestos, están empoderados. Ellos ya saben. Por eso no leen también. El peruano no lee porque ya sabe. ¿Quién sabe? Alan tiene que estar preso, Keiko tiene que estar preso, hay que votarlos a todos. Entonces, ¿y con qué todos nos quedamos? El abuso del poder, ¿no? El abuso de la vanidad. Se han empoderado. No necesitamos la cultura. Al diablo los intelectuales, ¿para qué? Pregúntale a un profesor de secundaria si alguna vez le enseñaron a sus alumnos quién es Basadre, quién es Sánchez, quién es Flores Galindo. Sobre educación vamos a hablar en el siguiente bloque. Nos está acompañando el doctor Hugo Neira, una gratísima visita a esta conversación. Vamos a una pausa, regresamos en unos instantes con él.